¿Crees o no crees en Dios? Estoy seguro que a todos nos han hecho esta pregunta alguna vez en la vida, y al menos por unos minutos nos ha hecho reflexionar sobre el tema. ¿Hubo algo o alguien que creó todo lo que nos rodea o se creó solo? En caso de que exista Dios, ¿es la religión el único camino para ponernos en contacto con Él? Hola amigos, bienvenidos a Serenando el Alma. Yo soy Ray Martin y hoy vamos a hablar de estos temas tan interesantes, a daros mi opinión, siempre desde mi experiencia y mis vivencias, que por supuesto no son verdades absolutas, y al que no le resuenen, que deje de verlo y en paz. Antes de empezar, os agradecería mucho que le deis un like al vídeo y os suscribáis al canal, los que no estéis suscritos aún, para que así YouTube le dé mayor difusión y pueda verlo más gente. Muchas gracias por vuestro apoyo de todo corazón. Yo vengo de una generación en la que era obligatorio ir a misa los domingos y fiestas de guardar. Todos nos poníamos nuestra mejor ropa para ir a misa y allí dábamos un repaso visual a nuestro alrededor para ver si alguno de nuestros vecinos había faltado a la cita. Los niños aprendíamos el catecismo de memoria y confesábamos y comulgábamos cada domingo sin falta, como si fuéramos unos grandes pecadores reincidentes sin remedio. Cuando los niños jugábamos en la calle y casualmente pasaba por allí un señor en una sotana negra y un alzacuellos, los niños dejábamos todo y corríamos a besar el anillo del señor cura, como si de una petición de mano se tratase, mientras el señor cura nos miraba con cara complaciente y nos daba su bendición. En el mes de mayo íbamos a la capilla del colegio todos los días después de clase a cantar con flores a María. Lo que para mí era un suplicio, porque el fuerte olor a incienso hacía que me costase respirar al no llegar el suficiente oxígeno a mis pequeños pulmones. El sacrificio merecía la pena porque me estaba ganando el cielo. Cuando hice la comunión fue un acontecimiento igual que si me hubiesen ascendido a algo muy importante, que aún hoy día no llego a entender muy bien qué fue, aunque sospecho que el que disfrutó a lo grande fue mi ego vestido de marinero. Disculpad esta pequeña introducción contando pequeñas circunstancias de mi niñez que solo pretenden ayudar a un mayor entendimiento del enorme poder, tanto económico como social, que tenía la Iglesia Católica en la España de los años 60. Yo me sentía como si formase parte de los elegidos por Dios porque estábamos en el camino correcto. Y me daban pena, los seguidores de otras religiones, porque iban a ir al infierno de cabeza, porque seguir la religión equivocada no era el camino. Sin embargo, a partir de mis 14 años, no sé qué ocurrió en mi cabeza, que dejé de ser el niño bueno y obediente que había sido hasta entonces y empecé a cuestionarme todo lo aprendido. Empecé a preguntarme cómo era posible que si Dios es amor y nos ama a todos como hijos suyos que somos, no permita a los que siguen otras religiones que vayan al cielo igual que nosotros. Después me planteé por qué hay gente que va a misa y reza mucho y luego en su vida diaria es una mala persona, que maltrata, engaña y escatima a los demás. Quizás piensen que yendo a misa y rezando se les perdona todo el mal que hacen. También veía a mi abuela, que la pobre se pasaba la vida rezando y pidiendo por toda la familia, pero las cosas no mejoraban nunca por más que rezara. Yo diría que al contrario, cada vez se ponían peor. La cosa llegó a un punto en el que dudé de que existiera ni cielo, ni Dios, ni santos, ni nada de nada. Y así pasé a formar parte del enorme ejército de escépticos a los que de tanto insistir con la religión y sus santos preceptos, acabamos aborreciéndola, criticándola y condenándola, mostrando así lo fácil que es pasar de un extremo al opuesto para el ser humano. Durante la mayor parte de mi vida no quise saber nada de religiones ni iglesias, porque a mi entender no eran más que inventos humanos para someter a los incautos feligreses y beneficiarse moral, física y económicamente de ellos. Sin embargo, en mi interior sentía que había algo. No podía explicarlo porque no tenía explicación, pero siempre tuve la sensación de que había algo que me protegía, que me ayudaba en los peores momentos. El tema es que lo mantenía oculto porque un ateo no puede creer en esas cosas que ni se ven ni se tocan. Solamente en mi intimidad, cuando nadie me veía ni escuchaba, yo hablaba con eso y después me sentía mejor. Y mi vida era más llevadera, más armónica, aunque no tuviera una explicación, científica. Igual en la psicología encuentran alguna explicación,
aunque ya os digo yo que no tiene nada que ver con eso. El caso es que el tiempo fue pasando lentamente, unas veces y otras muy rápido. Los años se fueron sucediendo y mi vida fue mejorando hasta llegar a un muy buen nivel de vida, en el que estaba muy orgulloso de mí mismo y de mi familia. Poco podía sospechar lo que se avecinaba y los drásticos y duros cambios que se iban a dar de forma traumática en mi vida, en mi país y en el mundo. Hasta ese momento, lo único que empañaba mi tranquilidad era observar con tristeza que los años pasaban rápido y con ellos mi final estaba cada vez más próximo. Es muy triste pensar que te vas a morir, te van a enterrar o a cremar y ahí se acaba todo. Pero cuando viene un cataclismo que te sacude tan duro, no hay tiempo para pensar en nostalgias ni penas, porque estás demasiado ocupado en sobrevivir. Cuando las fuentes de ingresos se cortan de forma radical, pero los gastos siguen siendo los mismos. Cuando ves que la economía de tu país se derrumba, las empresas cierran, los bancos piden ayuda al Estado para sobrevivir, millones de trabajadores van al paro, el gobierno no sabe qué hacer y es incapaz de solucionar la situación. El caos y la depresión se apoderan de los ciudadanos y llega un momento en el que solo tienes dos caminos. O acabas con todo y te quitas del medio, como hicieron muchos ciudadanos en aquellos días, muchos más de los que salían en los medios de comunicación, o te mantienes firme y haces frente a lo que venga, sea lo que sea. Tienes una total incertidumbre, no sabes lo que va a pasar mañana, ni siquiera qué va a pasar el día de hoy. Si haces caso a tu mente, estás perdido, porque te ponen los peores escenarios posibles. No solo no es capaz de solucionar nada, sino que va a acumular una cantidad de cortisol en tu cuerpo debido a la ansiedad y al estrés constante que te va a hacer enfermar. Pero entonces, ¿a qué hago caso? Tengo que agarrarme a algo, tiene que haber algo que me ayude a pasar estos momentos tan trágicos. Entonces es cuando te acuerdas de ese algo con el que hablabas en tu juventud y que te hacía sentir mejor, te daba seguridad. Esa voz interior que te decía, tranquilo, todo está bien, mantente tranquilo, todo irá bien. No sé si esto le pasa a todo el mundo, pero sí sé que todo el mundo tiene la capacidad para hacerlo. Otra cosa es que nieguen o ignoren esa voz interior, eso ya es la elección de cada uno. Bien, pues para mí ese es mi Dios. Y a la pregunta, ¿crees en Dios? Debo contestar que no creo, porque una cosa es creer y otra muy distinta tener la certeza de que existe. ¿Cómo no voy a saber que existe si hablo con él todos los días? Si le pregunto y me contesta. Este Dios forma parte de mí y está a mi lado en todo momento. A la pregunta de si fue algo o alguien quien creó todo lo que nos rodea o si se creó solo, lo que yo siento es que todo lo que nos rodea fue creado por una energía superior, con una consciencia suprema que lo abarca todo y de la que todos formamos parte. Es decir, que todos estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, espiritualmente hablando, no físicamente como nos quisieron hacer creer. Tenemos la misma esencia y tenemos la misma capacidad de crear que el Supremo Hacedor, lo creamos o no. A mí me gusta hacer el símil del mar. Lo que nosotros llamamos Dios sería el mar, y nosotros seríamos gotas de agua de mar. Todos formamos parte del mar, tenemos las mismas propiedades que el mar, y todos unidos somos el mar, e individualmente somos minúsculas partículas de mar. Cambiar la palabra mar por la palabra Dios, y ahí está la respuesta. A la pregunta de si la religión es el único camino para ponernos en contacto con Dios, debo contestar que por supuesto que no. Es más, creo que las religiones lo que hacen es distorsionar la verdad, al hacernos creer que Dios está alejado de nosotros y necesitamos a la Iglesia como intermediaria entre Dios y nosotros. Nada más lejos de la realidad. No necesitamos acudir a ningún templo, ni contarle nuestras intimidades a ningún sacerdote para hablar con Dios. Las cosas son mucho más sencillas. Y además tiene mucha lógica que lo único que necesitamos es intimidad y soledad. Bueno amigos, siento que el vídeo haya resultado quizá un poco más largo de lo acostumbrado, pero creo que el tema lo merece. Me encantará que hagáis comentarios y me contéis si estáis o no de acuerdo con lo que aquí os explico, y espero que seáis felices, que realmente es lo único que importa. Sin más, me despido hasta el próximo vídeo. Y os deseo mucha salud, mucha paz, que tengáis mucho amor en vuestra vida. Chao amigos, chao.